Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Hoy es un día triste. Hoy es el día en que toca rezar por las casi 40 víctimas. El último dato que yo he leído son 39 víctimas del accidente de los trenes cerca de Córdoba. Este acontecimiento nos pone encima de la mesa una verdad que muchas veces olvidamos y que el mundo moderno permanentemente nos invita a olvidar. Y es que no estamos hechos para esta vida. Esta vida no es más que una peregrinación hacia la vida verdadera, hacia la vida eterna. Y es para esa vida para la que estamos hechos. Obviamente el tener certeza de que estamos hechos para la otra vida y de que esa es la vida definitiva y la vida verdadera, no quita dolor cuando la muerte llega de una manera tan inesperada, incluso a veces podemos pensar que injusta. Pero quizá acontecimientos luctuosos como el de hoy sirvan para recordarnos esta verdad. Estamos hechos para la vida eterna. Y eso implica que esta vida tiene que tener un sentido. Más bien, la debemos vivir conforme al sentido que verdaderamente tiene, que no es otro que ganar la vida eterna. Todo lo que sea vivir la vida con otro enfoque es perderla, es tirarla. Puede parecer duro quizá hacer esta reflexión con motivo de un hecho tan trágico, pero creo que es una reflexión verdadera. Y creo que quizá es la gran enseñanza que tenemos que sacar de acontecimientos como este. No podemos desperdiciar nuestra vida en este mundo. No podemos tirarla por la borda. Porque además tirar por la borda esta vida supone no querer aceptar de forma individual la redención de Cristo. Supone hacer inútil todo su sufrimiento en la cruz por nosotros. Cuando vi la Pasión de Cristo, creo que lo he compartido alguna vez con todos ustedes, me impresionó la secuencia en el Huerto de los Olivos. Y cómo en la película, no sé si fruto de haber leído las visiones de Santa Catalina Emmerich, el demonio tentaba a Cristo nuestro Señor diciéndole que su sacrificio iba a ser inútil, que muchos no lo iban a aceptar y que por tanto que no siguiera la voluntad del Padre porque iba a ser un sufrimiento inútil. Obviamente, como siempre, el demonio mentía.
Porque Cristo en la cruz venció a la muerte, venció al pecado y por tanto triunfó. Pero no es menos cierto que esa victoria que Cristo ganó para todos, cada uno de nosotros la tiene que hacer nuestra. Y aquel que no la hace nuestra, o suya, mejor dicho, le da la razón al demonio en el huerto de los olivos. Por eso, queridos amigos, que un acontecimiento tan trágico como el que hemos sufrido ayer, que no deja de ser un golpe para todos los españoles de bien, en primer lugar nos mueva a rezar por los difuntos. Obra de misericordia. Recemos por las almas de todos los difuntos y las de todos sus familiares y amigos que estarán pasando momentos duros. Pidamos al Señor que les ilumine para que desde la certeza de la fe puedan vivir con serenidad y esperanza estos momentos duros. Y que nos sirva también para hacer examen de conciencia, de si realmente estamos aprovechando esta vida como debe, si le estamos dando el sentido que verdaderamente tiene, si estamos haciendo útil para nosotros la redención que nos ganó Jesucristo, o si por el contrario le estamos dando razón a Satanás cuando le tentaba al Señor. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla y a quien la Virgen y la paciencia del director pues le ha concedido la suerte de poder dirigir y presentar este programa. Un lunes que vamos a ver si podemos pues hacer el programa ordenado. Y por un lado pues les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del mail católicosenlavidapublica@radiomaria.es, católicosenlavidapublica@radiomaria.es. No les oculto que lo tengo últimamente un poco retrasado por motivos de trabajo, pero yo creo que todos son conscientes de que todo el que escribe al mail de Católicos en la Vida Pública, antes o después, le contestamos. Saben que pueden participar en el directo del programa a través del WhatsApp 668-594383. 668-594383. Ya saben que es un WhatsApp que está vigente durante el directo del programa y luego ya no está operativo. Y por otro lado, Dios mediante, pues en los últimos 20 minutos de programa, pues si Dios quiere, daremos entrada
a las llamadas, que siempre digo, aunque a veces me desordeno, que es la parte que más me gusta de este programa, el contacto directo con todos ustedes. Hoy es de esos días que no sé por dónde enfocar el programa. Y a lo mejor ahora Mónica se asusta porque dice que le tenemos aquí, como siempre, bueno, a veces, y también Javier, en el servicio técnico, dicen, bueno, ¿y entonces qué pasa? Que no va a hacer el programa porque no sabe por dónde ir. Y la verdad es que no sé por dónde ir de la cantidad de temas que me gustaría tratar y compartir con todos ustedes. Y en ese sentido estoy bastante dividido porque tengo un montón de noticias que he ido recogiendo a lo largo de los últimos meses, pues que por la actualidad o porque hemos priorizado otros temas, pues no hemos ido abordando, y que me parecen interesantes porque creo que nos dan una visión panorámica pues, razonable, relevante, de lo que está sucediendo en el mundo. Y luego, por otro lado, pues hay dos cuestiones un poco más de actualidad que también me piden tratarlas, ¿no? Y que no se vayan, que no se vayan. Y creo que voy a optar por esta segunda, porque como en el fondo las noticias, pues algunas son del mes pasado, y por tanto pues son cosas que podemos comentar, pero que no mueren por el hecho de que pase el tiempo. Yo creo que voy a optar por esta segunda vía. ¿Y qué dos cuestiones querría compartir con ustedes? En el fondo son la misma, ¿no? Y quizá la primera viene a colación del accidente que se ha producido en Córdoba y sin un intento ni de politizar la cuestión ni de tratar de sacar ventaja partidista, ¿no? Ya les digo siempre que a nosotros las polémicas de los partidos no nos gustan. Aquí lo que estamos es para criticarles cuando hacen las cosas mal, sobre todo desde el ámbito moral, o aplaudirles si dan un paso al frente en defender los principios morales cristianos. Pero no cabe duda de que el accidente de hoy, que al menos yo por lo menos no tengo noticias de que se haya identificado una causa concreta, sí ha servido, si uno sigue las noticias o sigue las redes sociales, para que de alguna manera haya aparecido o haya renacido o haya surgido, mejor dicho, haya aflorado, que no me salía la palabra, son estas cosas del directo, haya aflorado un discurso que se mantenía latente en los últimos meses. Y es una crítica sobre el mantenimiento de la red ferroviaria. Pero creo que cualquiera de ustedes, si viaja en automóvil, puede percibir también de una manera muy directa que hay también un deterioro relevante del mantenimiento de la red de carreteras. ¿Y por qué creo que merece la pena en este momento hablar de esta cuestión? Porque al margen de las causas concretas, repito, del accidente, que a lo mejor no han tenido que ver con el mantenimiento de las vías, el accidente sí ha levantado un debate sobre el mantenimiento general, repito, de la red ferroviaria, que lo podemos llevar a la red de carreteras. ¿Y por qué me parece esto importante? Porque esto es síntoma de un país que se está degradando. El hecho de que haya muchas personas que periódicamente vienen quejándose de los retrasos del AVE, de los tumbos que se dan cuando se va en el tren de alta velocidad, que la gente se queja de lo que se mueven los trenes y de la inseguridad que les genera. Yo esta mañana comentaba una anécdota de hace unos años, bastantes años, en el tren. Yo creo que viajaba en un tren, pues de los que, no sé si era un Talgo, de los que todavía tenían un cierto traqueteo, se movían. Y el personal de Renfe que atendía la cafetería, uno de ellos me comentaba
que a él no le gustaba viajar en el tren de alta velocidad, porque era un tren que no se movía, no se balanceaba, y que eso de alguna manera le generaba un cierto mareo. O sea, que a él le gustaba más el tren pues que se movía un poco. Por tanto, quiero decir que hace muchos años realmente la alta velocidad española, en ese sentido, era ejemplar porque no se movía el AVE. Y hoy en día, la gran mayoría de los usuarios de trenes de alta velocidad se quejan de cómo se mueven los trenes. Y en cierta medida se achaca a un mal mantenimiento de las infraestructuras. Claro, y esto es chocante porque la recaudación de impuestos ha crecido de una manera exponencial con este gobierno, ha crecido casi un 30% desde que está Pedro Sánchez. Con lo cual, en principio, no parecería razonable que se argumentara que hay falta de fondos. Es verdad que, por otro lado, sabemos que hay falta de fondos, porque hay un déficit público importante, porque sabemos que la seguridad social no es capaz con las cotizaciones de cubrir las prestaciones por jubilación que hay que pagar cada mes, y eso supone que hay que tirar del presupuesto público. Pero dicho eso, la sensación es de un país que se está deteriorando. Y claro, y aquí surge una pregunta, ¿no? Y es, ¿a dónde va el dinero de los españoles? ¿En qué estamos gastando el dinero de los españoles? Y sobre todo, una alarma por cómo se está deteriorando los servicios públicos en España. Y lo curioso es que en general no hay una gran reacción. Y aquí es donde me encontraba también esta mañana leyendo, por casualidad, en un digital que yo les recomiendo a todos ustedes, que es Hispanidad, que es sobre todo centrado en materia económica, pero que tiene también unos editoriales muy interesantes sobre cuestiones morales, y que se moja desde los principios cristianos a la hora de hablar de esas cuestiones. Bueno, pues recogía una reflexión que el director del digital había oído a un empresario, ¿no? Y es que, de alguna manera, la pregunta latente que hay es, hombre, ¿cómo ante los niveles de corrupción del gobierno actual, cómo ante el deterioro real que se está viendo de los servicios públicos en España, ante el descontrol de la inmigración y los efectos que está teniendo, ante la subida tremenda de impuestos que están sufriendo los españoles, ante algo que parece cada día más obvio, que es un descenso del nivel de vida de los españoles, no hay reacción, ¿no? Y este empresario le espetaba al director del digital Hispanidad, y él lo recoge en un artículo, dice, hombre, esta falta, realmente la frase es, pero no quiero entrar en la cuestión de Pedro Sánchez, dice, la vileza de Sánchez no sería posible si la sociedad española no estuviera envilecida. Y de alguna manera el director hacía suya esta frase y reflexionaba. En el fondo, el nivel de desesperanza con que vive hoy la sociedad española no es fruto ni del sanchismo ni del gobierno, sino que es consecuencia de esa degeneración popular y melancolía general en la que vive España. Entonces aquí viene un poco la relación entre el accidente de hoy, que en cierta medida, sea o no la causa directa de él, pone otra vez encima el debate del deterioro de los servicios públicos en España, y cómo esa falta de reacción la podemos, desde mi punto de vista, relacionar con el nivel de degradación moral en el que vive España. Y para mí, una muestra de eso, o de esa degradación moral en la que vive España, al margen de multitud de comportamientos que permanentemente se publicitan y de cómo se da carta de naturaleza a comportamientos que, desde el punto de vista de la moral católica y desde la ley natural, son
inmorales y malos para el hombre, les decía que una muestra de esa degradación moral es lo que percibí el otro día en el programa de televisión, de la primera cadena de televisión que dirige el presentador Broncano. Broncano tiene un programa que yo no he visto nunca, no por nada, sino porque no tengo televisión en casa. Tiene un programa de lo que llaman late night o algo así, que es un programa como de entrevistas en el que él trata de alguna manera de hacer entrevistas un poco graciosas, cómicas, que diviertan. Como les digo, yo nunca había visto este programa, pero el otro día me encontré con él. ¿Y por qué me encontré con él? Porque entrevistaba a Pelayo. ¿Y quién es Pelayo? Pelayo es un inspector de la Policía Nacional, miembro de los GEOS. ¿Y por qué es conocido Pelayo? Bueno, Pelayo es conocido porque en el 2020 la dirección de la Policía Nacional, la Dirección General de la Policía Nacional, decide que va a hacer un documental sobre el curso de entrada a los GEOS, que ya, como les digo, es una unidad de élite de la Policía Nacional, y es un curso muy duro que dura pues más de 7 meses, en el que entran 100 aspirantes y que lo acaban, en este caso pues lo acabaron 13, pero hay veces que no lo acaba ninguno. Tal es el nivel de exigencia del curso y el nivel de exigencia de la unidad en la que se incorporarían. Bueno, ese documental, que yo tuve la suerte de encontrármelo en Prime, en Amazon Prime, y de verlo, pues yo se lo recomiendo a todos ustedes. Y ahí, ya digo, no es una serie, no es una docuserie, simplemente es un documental que resume lo que es ese curso, y el responsable del curso de formación es el inspector Pelayo. Bueno, y a partir de ahí, como ese documental tiene mucho éxito, pues digamos que Pelayo, el inspector Pelayo, se hace muy famoso. Y el otro día, estando en internet, en un podcast que a veces escucho de entrevistas, me encuentro que le entrevistan al inspector Pelayo. Y dije, oye, pues qué raro, porque los GEOs son siempre muy discretos, no tienen prácticamente exposición pública. Qué raro que Pelayo, que ya es casi como un amigo, porque me he visto varias veces ese documental, haga esta entrevista. Bueno, y entonces ahí me entero pues que él ha dejado los GEOs, ya a los 50 años, ha pedido una excedencia en la Policía Nacional, porque le habían ofrecido la propia productora con la que se había grabado el documental de los GEOs, le habían ofrecido hacer un documental sobre unas fuerzas de élite colombianas que luchan en la selva colombiana contra el narcotráfico. Y entonces digamos pues que Pelayo ha hecho o ha protagonizado esta serie, que ya digo, también vuelve a ser lo mismo, no es una serie, es un documental sobre cómo trabajan estas unidades de élite en Colombia, y Pelayo un poco pues lo cuenta. No he podido ver en Amazon Prime ese documental, o sea que no puedo hablar. Pero ese era el motivo por el cual Pelayo, bueno, pues estaba haciendo esta entrevista en este podcast, y es el motivo, aquí quiero llegar, por el que va al programa de Broncano. De alguna manera está haciendo promoción del documental que él hizo. ¿Y yo por qué llegué a Broncano? Bueno, pues porque viendo este podcast en el que le entrevistan a Pelayo, es un podcast que dirige un gallego que tiene entrevistas muy interesantes, siento no acordarme del nombre del podcast, claro, pues estas cosas que tienen los buscadores de los móviles, que cuando tú has visto algo de una persona, pues rápidamente te mete como otros podcasts o vídeos de YouTube donde aparece Pelayo, ¿no? Y entonces de repente me llega una cosa que es cómo responde a preguntas de sexo un miembro de la élite de los GEO. Y yo vi la figura de Pelayo y dije, me extrañó. Y entonces dije, bueno, voy a ver la entrevista que le ha hecho Broncano a Pelayo. Claro, y entonces ahí uno ve o entiende, sin querer ser esto una crítica a la persona de Broncano al que no conozco, pero sí a la forma en la que hace el programa,
y que creo que es una muestra de la degradación moral que hay en España, porque si no hubiera esa degradación es impensable que haya un programa de ese nivel en la primera cadena de televisión, ¿vale? Bueno, pues vi la entrevista, que son unos 20 minutos, en las cuales realmente Broncano, a lo largo de todo el programa de la entrevista, le va haciendo preguntas insulsas que de alguna manera no nos permiten para nada conocer la persona que se está entrevistando, ni siquiera el documental que ha hecho, y que son preguntas un poco, además de insulsas, yo me atrevería a decir un poco maleducadas, un poco irreverentes. Quizá, ya digo, pues hay un tono así en el programa porque la idea es que sea un programa en cierta medida cómico, pero la verdad que resulta bastante desagradable, porque dices, hombre, pues aquí tienes una persona interesante y es que no le haces una pregunta buena, ¿no? Y de hecho se ve un poco como Pelayo pues no entra mucho al juego. Pero digamos que para mí el momento cumbre de lo desagradable de lo soez es cuando de repente el Broncano decide hacerle preguntas sexuales al bueno de Pelayo, ¿no? Y entonces le pregunta, bueno, da igual, le hace una serie de preguntas de mal gusto sobre sexualidad, ¿no? Y claro, Pelayo no entra al trapo y le pega un corte elegantemente diciéndole, oye, a mí me han enseñado en mi casa que todas estas cosas forman parte de la intimidad y de lo que es íntimo no se habla en público, ¿no? Un corte elegante que le deja sentado al Broncano. Pero es que luego, hablando con gente sobre este tema, me dice pues que efectivamente, que hace unos meses o no sé cuándo, pues apareció un niño síndrome de Down que tenía unas habilidades, creo que eran deportivas, muy impresionantes, no sé si había ganado un gran campeonato y tal, y de repente, pues también Broncano le empieza a hacer preguntas de carácter sexual a este niño, a este joven, porque ya tiene unos 20 años, síndrome de Down, ¿no? Pues lo mismo, a un niño que tiene toda la inocencia en su corazón, pues esta persona se atreve a tratar de conculcar, ¿no? De vulnerar esa inocencia con preguntas inmorales y soeces. Claro, que esto se arregla en la primera cadena de televisión española, que es una cadena pública, pues es una muestra de que en el país hay un nivel de degradación moral importante, porque si la nación tuviera un nivel moral alto, este programa se hubiera acabado en el minuto cero porque no tendría audiencia. Y aunque es verdad que uno puede decir, bueno, pues está ahí por decisión política, ya, pero las decisiones políticas, si en televisión no hay audiencia, por mucho que en televisión española no haya publicidad, se acaban agotando, lo cual quiere decir que tiene audiencia y tiene una audiencia suficiente para justificar que exista. Y esa audiencia lo que muestra es que hay un bajo nivel moral en España. Podríamos poner otro ejemplo y es, ahora no me va a salir el nombre, ¿no? Como en Antena 3, bueno, pues de cara a fin de año, la cuestión para muchas personas era cómo iba a quedar de poco vestida la presentadora de las uvas en la noche de Nochevieja, ¿no? De fin de año. Con lo cual volvemos a lo mismo. Entonces, claro, ahí uno se encuentra efectivamente que estamos en una España inmoral, en una España degradada moralmente. Y claro, esto lo que hace es que no haya una España que de alguna manera levante la voz ante el deterioro que está sufriendo nuestra nación. Es verdad que esa entrevista de Broncano a Pelayo, por otro lado, también es como una especie de luz de esperanza. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno ve cómo Pelayo no solo mantiene la compostura, sino que además es capaz de pegar un corte a Broncano, ¿no? Y de situar las cosas en su sitio y dice, oye, lo que es de la intimidad no se habla en público, pues nos dice que también hay un sector de la sociedad española que todavía vive ciertas virtudes y que a partir de ahí puede haber un rescoldo desde donde el fuego se empiece a azuzar y realmente hay una esperanza para esta nación.
Porque uno de los motivos que parece que ha provocado el éxito del documental sobre los geos es la figura de Pelayo. ¿Y por qué la figura de Pelayo parece ser que ha resultado exitosa? Porque cuando uno ve el documental, y por eso les animo a todos a que lo busquen en Prime, Amazon Prime y lo vean, Pelayo es una persona de honor. Pelayo enseña a las personas que quieren entrar en los geos lo que es el honor, lo que es un código, lo que es un compañerismo, lo que es el patriotismo, lo que es la responsabilidad, que un geo tiene que estar siempre preparado, que un geo no se tiene que venir abajo ante las dificultades de la tarea que les vayan a encomendar, sino que tiene que prepararse para ella y prepararse todos los días y vivir siempre en tensión para estar preparado para dar el 100% en cualquier situación en la que se sea requerido. Que no hay días malos, que si hay días malos uno se sobrepone, que los días malos, la cultura del esfuerzo, uno tiene que dar su mejor versión. Y a la vez, de esa actitud de servicio hacia la nación, hacia los españoles, una actitud de compañerismo con todos sus compañeros y también con los alumnos del curso, con los que es muy exigente, pero que a la vez sabe apoyar, sabe cuidar. Eso sí, el que no llega al nivel se le explica y se va. Pero no porque te hayan hecho una jugadita tramposa, sino simplemente te han intentado ayudar a que des el nivel y si no lo das se acaba, pero también se habla honestamente, de hombre a hombre. Entonces, de alguna manera, en ese documental Pelayo recuerda que hay valores por encima de la vida de uno mismo y de la comodidad del día a día por los que merece la pena entregarse, incluso poniendo en riesgo la vida. Y esos valores son, en el caso de los geos, la nación. Y de alguna manera, el documental, con la figura de Pelayo, lo que remite es a decir, oiga, que aquí hay valores superiores a los que merece dedicar una vida, en vez de dedicarla a la comodidad, al dinero, a los vicios. Y se demuestra cómo el servir a esos valores superiores, en este caso la nación, exigen poner en práctica virtudes. Y de alguna manera, sin aquí canonizar al bueno de Pelayo, bueno, pues al menos en ese documental de los geos lo que se ve es que desde el grupo de monitores lo que se trata de imbuir a los alumnos es que es necesario vivir virtudes naturales, como el esfuerzo, como el compañerismo, como la entrega, como la responsabilidad, para poder ser un buen geo y por tanto poder cumplir bien la función. Y esas virtudes naturales, porque obviamente en el geo pues no se transmiten virtudes sobrenaturales, ¿no? Bueno, pues si se expandieran por el conjunto de la sociedad, o si buena parte de la sociedad tomáramos ejemplo de esas virtudes que tratan de vivir, en este caso los miembros de una unidad de élite que están al servicio de los españoles en las situaciones más difíciles de lucha contra el crimen organizado, bueno, pues sí serían un motivo de esperanza para decir España puede cambiar. Que haya hombres, al menos al nivel de virtudes naturales como las que muestran este grupo de instructores de geo y tratan de inculcar a todos los alumnos del curso, es motivo de que en España todavía hay hombres que no viven en el nivel medio de degeneración en el que viven los españoles. Y por tanto, que hay solución. Y este es un debate en el que creo que tenemos que caer en la cuenta. Y tenemos que preguntarnos hasta qué punto nosotros, cada uno de nosotros, en nuestra vida, estamos preocupados por proteger y defender bienes superiores como son Dios, la patria, la familia, o en el fondo que nos exigen vivir las virtudes naturales y sobrenaturales, o en el fondo lo único que estamos preocupados es en pasar agradablemente esta vida,
lo cual en buena medida nos suele, con matices y con tamices, dirigir hacia una vida vivida en los vicios, quizá no de una manera descontrolada, pero sí la comodidad, la pereza, a veces una cierta lujuria controlada, pero que todo eso nos hace hombres incapaces de dar la vuelta a la situación que vive hoy España, tanto a nivel sobre todo espiritual como material. Bueno, pues hasta aquí la primera parte del programa en la que yo quería compartir con todos ustedes esta reflexión, bueno, que venía a tiempo dándole vueltas, pero que creo que el accidente desgraciado de ayer pues vuelve a poner en el candelero. España se está degradando material y moralmente, y los españoles parece que estamos cómodos con esa situación. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en Católicos en la Vida Pública. Pues después de esta breve pausa que ha servido, bueno, para poner ese himno que realmente a uno le eleva el corazón. Me atrevo a decir que le pone hasta los pelos de punta, que es, bueno, pues ese himno a los caídos del ejército y que también pues se ha cantado, ¿no? La muerte no es el final. Y bueno, yo creo que es un poco la conclusión clara que tenemos que sacar de este trágico acontecimiento, y es que con la muerte no ha acabado la vida de todos los que han fallecido en el mismo, sino que realmente ha empezado de verdad. Y ojalá pues con nuestras oraciones rápidamente estén ya en el seno del Padre. Y para nosotros pues que tengamos
viva y presente esa certeza. Como les decía, tras la pausa, pues abrimos los micrófonos, abrimos los teléfonos de Radio María. Así que todos aquellos que quieran participar en el programa lo pueden hacer llamando al 910059419. 910059419. Como siempre decimos, para hablar de lo que hemos hablado del programa, para hablar de lo que hemos hablado en otros programas, o para hablar de lo que ustedes quieran y les pueda preocupar. 910059419. Bueno, mientras tanto, algunas cuestiones que me parecían relevantes y que de alguna manera, pues como digo, para bien y para mal, nos ponen un poco o nos sirven de botón de muestra para ver cómo está el mundo, ¿no? Una noticia que es de noviembre y que a mí me impactó. La empresa británica Blossom Keepsake comercializa piezas de joyería que incorporan embriones humanos creados mediante fecundación in vitro. Bueno, ya saben todos ustedes que hemos dedicado muchos programas a explicar, ¿no?, la inmoralidad de la fecundación in vitro, las razones tanto antropológicas, ¿no?, como operativas. Cuando hablamos de operativas, es que la fecundación in vitro es un proceso de muerte para dar vida. Y las razones antropológicas es que, como explica muy bien la Iglesia, un ser humano, ¿no?, a lo que tiene derecho una persona es a venir no fruto de un acto de laboratorio, sino fruto del acto conyugal, expresión de amor de un hombre y una mujer. Claro, que ya la fecundación in vitro esté sirviendo para que se creen embriones para incorporarlos en joyas, bueno, pues creo que nos da una muestra del nivel de degradación moral al que estamos llegando, ¿no? Y claro, muchas veces pues decimos, bueno, es que la ciencia es, vamos a decirlo así, neutra, ¿no? Y es verdad que hay la técnica, mejor dicho, y es verdad, hay muchas técnicas que son neutras. Pero hay técnicas que no son neutras, que son claramente inmorales, por tanto malas, y que por tanto hacen daño a la persona y que desde su primer momento instrumentalizan la dignidad del ser humano. Y eso es la fecundación in vitro. Por eso acaba siendo muy lógico que si nosotros hemos decidido que se pueden crear seres humanos en un laboratorio, sí, con fines supuestamente humanitarios, como ayudar a parejas que sufren por no poder tener hijos, pero cuando esa técnica, repito, es inmoral y cosifica la persona humana, claro, pues acabamos viendo que se utiliza ya en grados extremos, ya no es lo de los niños a la carta, que también, sino encima para jugar, ¿no?, y convertir los embriones humanos en adornos de joyería. Bueno, esto en Gran Bretaña, que tengo varias noticias, pero vamos a dar paso a Juan Jesús de Lozoya, y tengo varios casos que nos demuestran el nivel absoluto de degradación moral al que está llegando el Reino Unido. Ríanse ustedes de España, que con el nivel que tenemos todavía parecemos unos párvulos comparados con noticias que van apareciendo en el Reino Unido. Pero vamos con Juan Jesús. Juan Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Pues muy bien. Bueno, felicidades a todos, felicidades por vuestro programa. No, he visto el programa, he oído ya un poco empezado el programa. Y estabais hablando de los geo, ¿no? Y al principio no sabía lo que era, luego al final cuando se aclaró al final era que, bueno, que era una unidad de élite, digo, la Policía Nacional. No, simplemente nada, voy a ser muy breve. No, simplemente, al igual que ellos, hay otra unidad que es el GAR, el Grupo Antiterrorista Rural de la Guardia Civil, que es un cuerpo muy similar, ¿no?, en cuanto a valores y lealtad y sufrimiento, mucho sufrimiento. Pues bueno, también quería añadir que no solamente está los geo, ¿no?, a los cuales respeto y aprecio, sino que en el GAR también, pues, otra unidad muy similar
hermanos y hermanos entre ellos, y era simplemente eso, simplemente hacer esa puntualización y nada más. Pues nada, muchas gracias, Juan Jesús. No, desde luego, vamos, si tengo admiración por algún cuerpo eh, eh, policial o armado en España es por la Guardia Civil, ¿no? Y por toda la labor que realizó en la lucha contra ETA. Pero bueno, la cuestión de los geos venía a colación, ya que te has perdido el programa, porque ha habido un documental que se ha hecho en Amazon Prime sobre los geos y el inspector que dirigía ese curso, ¿no? Pues así se ha convertido en una persona como muy pública y además como muy admirada por las virtudes naturales que transmitía, ¿no? Durante el curso, pues de honor, de lealtad, de fidelidad, de responsabilidad, de esfuerzo, de compañerismo, ¿no? Y por eso hablábamos de los geos y no de los GAR, que repito, estaría encantado y estoy deseando que hagan un programa parecido como el de los geos. Hablando de eso, y aunque nos vayamos un poco del tema, hay un programa también de parecido documental sobre los grupos de montaña de la Guardia Civil, que también está muy bien. Bueno, pues estábamos aquí con la cosificación de Gran Bretaña, pero tenemos a Angelines de Zaragoza. Buenas tardes, Angelines. Hola, buenas tardes. A ver, mira, es que te he oído hablar de un tema que Sí. cuando yo veo algún trocito, cuando hago zapping, y mira a ver qué personaje hay en el programa de Broncano, resulta que muchas veces me quedo alucinando en colores de ver que la respuesta, que ya sé qué respuesta no la has dicho, pero yo sé qué respuesta y qué pregunta les hacen. Completamente ordinaria, pero Exacto. ordinaria, Exacto. que no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza al tío ese, y que hay personas que yo consideraba muy buena gente y que ha contestado a esa pregunta. Y me he quedado yo alucinando en colores, entre ellas una señora mayor que nos cae muy bien a todos los españoles y muy simpática, y me quedé alucinando en colores. Y bueno, me acuerdo que un nadador que era mongólico, que tenía síndrome de Down, ese nos dio una lección de todo, que ya podían ponerlo por todos los colegios de España para que les diera una lección de educación y de todo lo que tiene que tener un joven hoy día. Ole por él. Yo estaba aquí sola en casa aplaudiendo como una idiota y diciendo ole, ole, ole. Y luego no me acuerdo también quién salió, que también le cortó al tío este la pregunta esta, ordinaria perdida, y dije yo, Dios mío, 2 veces he visto que han contestado como se tiene que contestar. Pues muchas gracias, Angelines, por ejemplo, sí, a mí lo que más me gustó en este caso de Pelayo, es que no entró en la trampa, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues hemos normalizado los soez, hemos normalizado un poco que la sexualidad o las cuestiones de sexualidad tienen que ser públicas y a veces, pues gente, exacto, que pensamos que es buena, pues por hacerse el gracioso, por no parecer antipático, porque tal, pues y como lo hemos normalizado, pues entra en el juego, ¿no? Y a mí me pareció espectacular, bueno, pues que en este caso Pelayo, como otros que hayan podido ver, ya digo, yo no veo el programa, pues oye, mantuviera al tipo y dijera, oye, no, perdona, estas cuestiones no se tratan así con esta banalidad ni se hablan en público. Y efectivamente, del niño síndrome de Down, no sé si es la misma persona, el mismo ejemplo que a mí me pusieron, ¿no? Le preguntaron, y perdón por la expresión, cuántas veces se masturbaba y él valientemente dijo 0, ¿no? Y con lo cual, pues sin ningún complejo, pues contestó como había que contestar. Y además, desde la inocencia y la sinceridad que sabemos que se da en los niños síndrome de Down, ¿no? O sea que también fue un ejemplo. Inmaculada de Logroño, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer, como siempre, el programa. Y luego, Pues al hilo gracias. de lo que has dicho, de que estamos haciendo, que no hacemos, que nos quedamos ahí parados, no. Los españoles, como es debido y dicho con humildad, estamos trabajando por la paz de nuestro país como nunca. Nos levantamos por la mañana, miramos a la calle y decimos, mira, ya han abierto la panadería. Yo voy a preparar un buen desayuno. Le digo buenos días a mi marido. Luego, lo que haga en la calle, trabajar. O si estás jubilado,
se hace con mucha educación. En las colas de los supermercados, cuando alguien se enfada, estamos ahí moderando. O sea, quiere decir que lo que tenemos que hacer es, con este batiburrillo que tenemos alrededor, que lo bueno es que nos damos cuenta, sigamos trabajando por la paz en este país, como sea, que eso es lo que va a hacer que las personas normales de cada día se están llevando una vida normal, como es debido. Pues Inmaculada, muchas gracias por tu testimonio. Por supuesto que hay muchos españoles que dan el callo todos los días, ¿no? Y por supuesto que hay muchos españoles que se oponen, ¿no?, a este ambiente de vulgarización, ¿no?, en el que está cayendo, yo honradamente creo, y no creo ser pesimista, la mayoría de los españoles, pero por supuesto que hay mucha gente que se opone a esto. Y creo que por eso que ahí hay esperanza, ¿no? Y creo que ahí hay esperanza, pero tenemos que ver la forma, ¿no?, desde mi punto de vista, de que esto vaya calando cada vez más. Y creo que es importante ahí el ejemplo y la educación que demos a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que no se dejen arrastrar por este ambiente, sino que por el contrario, sean luz, ¿no? Sean luz para que otros descubran que hay otra forma de vivir más bella, más verdadera, más buena, más digna, y poco a poco, pues desde ahí, como tú dices, pues trabajemos por esa paz en la sociedad, paz que al final también yo creo que es importante. El otro día glosábamos el discurso del Papa León XIV a los diplomáticos, ¿no? Paz que solo vendrá si vivimos de acuerdo a los principios de Cristo, a nivel personal y a nivel social. Por eso es muy importante que no olvidemos el ámbito público, porque cómo esté el ámbito público también repercute en nuestras vidas personales y privadas y familiares. Y por eso de ahí, pues bueno, la renovación de España vendrá desde luego por personas que estén dispuestas a buscar la virtud en su vida, la virtud natural y la virtud sobrenatural. Pues queridos amigos, no nos queda tiempo para más, sí para agradecer y mucho a Juan Jesús, a Angelines, a Inmaculada su participación en el programa, y nos despedimos hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.